Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de software de contabilidad. Como ustedes bien tienen conocimiento, el día de hoy, 23 de octubre, tenemos pues nuestra segunda sesión de la asignatura de software de contabilidad, ¿sí? Para lo cual, pues bueno, vamos a dar continuidad al tema de fundamentos de la contabilidad automatizada que iniciamos ya en esta semana. De seguro, ustedes han de recordar que estamos ya trabajando en la unidad uno, tecnologías de la información y la comunicación en la contabilidad. De seguro hemos realizado ya nuestra primera actividad autónoma, que fue pues investigar los fundamentos de la contabilidad automatizada, ¿sí? La intención era, además de la inducción que se realizó ya en la clase anterior, el abordaje de este primer tema, la intención era pues de que cada uno de nosotros podamos tener un conocimiento un poquito más amplio sobre los fundamentos de la contabilidad automatizada, ¿sí? Y que con ello podamos hoy nosotros realizar una participación en el aula, ¿sí? Basados en estos conocimientos adquiridos de seguro de alguna fuente bibliográfica muy confiable, ¿no? De seguro ustedes han revisado libros o han revisado alguna página web que de pronto nos pudo otorgar alguna información muy relevante, muy interesante, ¿sí? Pero para ello, ¿sí? Antes de dar la indicación respecto a la actividad que realizaremos el día de hoy, quisiera hacer una pequeña revisión, quisiera hacer un pequeño refuerzo, por así decirlo, ¿verdad? De este primer tema, ¿no? Voy a permitirme en estos momentos compartir la pantalla. Listo, muy bien, ahora sí, ya tengo acá en pantalla esta presentación que como ya lo mencioné, bueno, es de los fundamentos de la contabilidad automatizada, ¿sí? Muy importante mencionar que la contabilidad automatizada revoluciona la forma en que se gestionan las finanzas de las empresas. Se basa en la utilización de software para automatizar tareas contables y de esta manera generar información financiera más precisa, confiable y también de manera oportuna, ¿no? De pronto uno de los primeros software que muchas empresas o muchos contadores utilizaron en su momento fue Microsoft Excel, puesto que nos permitía realizar ciertos procesos, ejecutar incluso ciertas operaciones y de una manera más rápida, ¿no? Es más, bueno, ciertas empresas, pequeñas empresas, ¿sí? Aún lo siguen utilizando, ¿sí? Puesto que se lo puede utilizar a un bajo costo, ¿sí? Y nos ayuda también, pues, con ciertos procesos contables a obtener datos ya precisos, ¿no? Claro está que aún lo siguen utilizando, como lo mencioné, empresas pequeñas, ¿verdad? Que de seguro aún no tienen este, un ingreso tan fuerte, ¿sí? O muy importante, ingresos muy importantes, o movimientos de mercaderías, transacciones tan, ¿cómo es? En altas cantidades, ¿no? O en masa, ¿sí? Entonces, como son pocas las transacciones, las actividades que se realizan, entonces, por eso utilizan, ¿no? Este tipo de herramientas, ¿no? Recuerdo yo en alguna ocasión, tenía una compañera contadora que mencionaba pues que trabajaba en una empresa, ella era contadora general de esa empresa, que pues en su contabilidad manejaba cantidades fuertes, pero en realidad, pues bueno, era porque el producto, el servicio tenía un alto valor, más no porque
a diario realizaban tareas, ¿sí? O transacciones, sino que pues a veces realizaban una, dos, hasta cinco transacciones en el mes. Entonces, imagínense, bueno, en ese caso, tal vez era rentable, era aún viable trabajar con algún Excel, ¿no? Pero sabemos que ya existen empresas que tienen ya movimientos de efectivo muy importantes que de seguro pues ya van a tener que invertir en otro tipo ya de software mucho más sofisticado que les permita optimizar el tiempo, optimizar ciertos procesos para obtener asimismo una información mucho más rápida, mucho más oportuna, ¿no? Entonces todo tiene su pro y contra, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? En este caso existen software que ya son un poquito más costosos, por eso mencionaba, tal vez ya hay empresas que tienen ingresos más importantes y que así como tienen transacciones muy a menudo en masa, pues ya se hace necesario contratar este tipo de software, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a conocer pues, qué es la contabilidad automatizada, ¿no? Contabilidad automatizada, pues bueno, viene de automatización de tareas, ¿ya? La contabilidad automatizada utiliza software para automatizar tareas repetitivas y propensas a errores, ¿no? Como por ejemplo la entrada de datos, la conciliación bancaria y la generación de informes, ¿no? Cabe mencionar que los sistemas automatizados proporcionan acceso a información financiera actualizada en tiempo real. Esto permite tomar decisiones informadas con mayor rapidez, ¿sí? Y eso va de la mano, ¿no? Con la mejora de la eficiencia. ¿Por qué? Porque la automatización reduce el tiempo y los recursos necesarios para realizar las tareas contables, ¿no? Liberando a los profesionales para que se concentren ya en análisis mucho más estratégicos, ¿sí? Por ejemplo, tal vez luego de obtener los reportes financieros, de seguro nos estamos dando cuenta que nuestras ventas han disminuido y recordemos que las ventas son aquellas que nos generan un ingreso y va de la mano pues con la ganancia o los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ya nosotros tenemos un programa que nos ayuda a automatizar ciertas tareas, que nos permite reducir el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros como contadores, vamos a poder centrarnos ya en ciertos aspectos ya más estratégicos. De pronto analizar qué estrategias vamos a tomar para poder aumentar las ventas o tal vez puede ser que si tenemos una utilidad bruta muy pequeña, ¿sí? Porcentualmente pequeña, entonces, pues bueno, tal vez necesitamos analizar los costos de nuestro producto. ¿Será que estamos utilizando alguna materia prima que está a un costo más elevado? De seguro vamos a tener que buscar otro proveedor que nos permita obtener la misma materia prima, la misma calidad a un menor precio o alguna otra estrategia, ¿no? Que nos permita disminuir costos sin necesidad de disminuir la calidad del producto o el servicio, ¿no? Entonces, aquí hay una gran importancia, ¿no? De estos sistemas ya que nos permiten automatizar ciertos procesos, ¿ok? Ahora, pues bueno, vamos a tener el siguiente tema. A ver, un segundo. Es posible que muchos se estén preguntando en este momento, bueno, ¿y qué beneficios me ofrece la contabilidad automatizada? Por una parte, nos ofrece precisión, nos ofrece eficiencia, visibilidad, cumplimiento. ¿Por qué precisión? Porque reduce los errores humanos, garantizando la precisión de datos financieros y mejorando la confiabilidad de los informes. Nos ofrece eficiencia. ¿Por qué? Porque automatiza tareas repetitivas,
libera tiempo para tareas estratégicas, ¿no? Como por ejemplo la planificación financiera y el análisis de datos, ¿sí? Visibilidad. ¿Por qué? Pues bueno, los sistemas de contabilidad automatizada proporcionan ya una visión completa de las finanzas de la empresa, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Cumplimiento. Gracias. En este caso, pues facilita el cumplimiento también de normas y regulaciones contables, minimizando los riesgos legales y financieros. ¿Cuáles son los componentes claves de un sistema de contabilidad automatizada? Pues bueno, por una parte está el software de contabilidad, que es el núcleo del sistema y nos permite gestionar las transacciones, generar informes y realizar análisis financieros, ¿no? Por otra parte está la base de datos, que es la que va a permitir almacenar la información financiera de la empresa, incluyendo transacciones, balances, estados, en este caso de resultados, ¿no? O sea, todos los estados financieros. Y también como parte de los componentes están las integraciones. O sea, esto quiere decir que conecta el sistema de contabilidad con otros sistemas, ¿no? El día de ayer veíamos una pequeña gráfica donde podíamos observar, ¿no? O sea, a la contabilidad que estaba integrada con bancos, con cuentas por cobrar, ¿verdad? Con otros, en este caso, con otros sistemas. Ahora, para la selección de un software de contabilidad automatizada, siempre es importante seguir un proceso, ¿no? En primer lugar, necesitamos identificar las necesidades específicas de la empresa en términos de funcionalidades, tamaño y presupuesto, ¿sí? En este caso, pues, repito, ¿no? En algún momento nosotros necesitamos identificar las características de nuestra empresa para que el software se adapte a nosotros, se adapte a nuestra empresa, no nosotros al software, ¿no? O sea, repito, o sea, el software tiene que cumplir nuestra necesidad, ¿ok? Ahora, después de haber identificado esas necesidades de la empresa que tiene, ¿verdad? En términos de funcionalidad, de tamaño, presupuesto, nosotros necesitamos comparar diferentes opciones de software, considerando por una parte las características, los precios y también el soporte técnico que puedan darnos, ¿sí? Después de ello, pues tenemos que hacer una prueba piloto, es decir, utilizar una versión de prueba para evaluar la facilidad de uso, la integración con otros sistemas y el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante porque, repito, ¿no? Nos va a permitir, pues, como que tener una idea mucho más amplia si es que el sistema, el software, cumple con nuestras expectativas, se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Y una vez que ya nosotros vemos que, pues, es muy funcional, es ideal para nuestra empresa, pues bueno, ahora sí ya se puede proceder a instalar y configurar el software asegurando la integración con los sistemas existentes y también, pues bueno, hay que proceder con la capacitación del personal. Ahora bien, como lo mencionábamos, ¿no? En este caso, nuestro software debe de permitir la integración de la contabilidad con otros sistemas. Sistemas como cuáles, por ejemplo, con el sistema de bancos, es decir, que permita realizar conciliaciones bancarias de una manera automática, ¿sí? Es decir, pues que también tenga acceso a información de saldos y de transacciones relacionados con bancos, ¿no? Por otra parte, debe estar integrado con, en este caso, el ámbito del comercio electrónico, ¿sí? Es decir, que permita la automatización de la entrada de transacciones de ventas online, ¿verdad? Y que esto a su vez se vaya sincronizando con el inventario, ¿no? Imagínense, hoy en día que nos encontramos en un mundo totalmente globalizado. Así como nosotros podemos comprar a otros países, asimismo puede ser que otros países de otros lugares quieran realizar una compra.
Entonces los software tienen que tener esa capacidad pues de automatizar esas entradas, ¿sí? Ese ingreso de transacciones de ventas que se realizan también online, ¿ok? Y pues lógicamente, imagínense, si usted está registrando una venta, usted sabe que está disminuyendo su inventario, entonces tiene que también estar sincronizado con el inventario de la empresa. De tal manera que cuando usted necesite saber una cantidad exacta de su inventario, usted pueda conocer en tiempo real el saldo, ¿sí? El saldo. Eso hoy en día lo vemos muy a menudo, ¿no? Recordemos que en este caso, en la actualidad, nosotros utilizamos lo que es la facturación electrónica. Entonces, todo tiene que estar interconectado, ¿no? Nosotros como empresa, ¿sí? Tenemos una venta, inmediatamente tiene que verse descontado nuestro inventario. Y si, imaginemos que la empresa tiene varias sucursales, entonces todo tiene que estar interconectado, ¿no? Creo que en la clase anterior les puse como ejemplo, ¿sí? En este caso, un caso de una farmacia, de qué manera nos proporcionan datos reales, nos proporcionan los saldos de los inventarios y en tiempo real, ¿sí? Además, esto tiene que estar integrado con lo que sería el seguimiento de clientes, generación de informes, de ingresos y también de análisis de rentabilidad. Entre algunos aspectos de seguridad y privacidad de los datos contables que nos pueden ofrecer los sistemas contables o los software contables están, por ejemplo, la encriptación de datos, es decir, la protección de datos financieros sensibles durante el almacenamiento y la transmisión. Además, nos permite tener un control de acceso, es decir, la restricción del acceso a los datos contables a usuarios autorizados con diferentes niveles de permiso, ¿no? Por ejemplo, la información que necesita conocer el contador general no siempre la puede conocer, de pronto se me ocurre, el asistente contable o en este caso el departamento de ventas, ¿sí? Entonces, hay ciertos niveles, ¿no? Y para ello se otorgan permisos. Departamento de Contabilidad tiene acceso a tales, en este caso, módulos, ¿no? Finalmente tenemos también los respaldos y recuperación, ¿sí? Los software, ¿no? Nos permiten hoy en día la creación de software, perdón, de copias de seguridad periódicas para garantizar la integridad de los datos en casos de fallos, ¿no? Imagínense, hoy en día que se está yendo también la energía, sabemos que por la situación que atraviesa el país, de momento se nos va la energía, ¿cierto? Entonces necesitamos tener esa información almacenada, guardada, ¿sí? Y es allí donde intervienen las copias de seguridad, ¿sí? Siempre tenemos, en este caso, software que están continuamente realizando estas copias de seguridad, de tal manera que si existe algún fallo, sea en el software o sea por alguna situación externa, pues nosotros tenemos la información guardada, ¿no? Y de esa manera, pues podemos tener acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar, ¿no? Ahora, hablando de la implementación de la contabilidad automatizada, ¿sí? Siempre es importante que, dado ya la selección de un programa, ¿sí? Ya después de haber tenido un programa piloto, ¿sí? Es necesario seguir una serie de pasos, ¿no? En primer lugar, la planificación. Es decir, necesitamos establecer objetivos, plazos y responsabilidades para la implementación del sistema. O sea, no lo podemos hacer como que de imprevisto, todo tiene que ser planificado, ¿sí? Eh, ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar para la implementación, en este caso de estos software? La capacitación, eso es muy importante, ¿sí? Porque recordemos que nuestros colaboradores se van a encontrar con un sistema nuevo que de seguro muchos de ellos no conocen. Entonces, es importante capacitar al personal en el uso del software y la gestión de los procesos automatizados, ¿no? Esta parte siempre está a cargo del personal que está ofreciendo el producto, ¿no? O el paquete contable, ¿sí? Importante, ¿no? También tener en cuenta que el software esté conectado, ¿sí?
con el sistema de contabilidad, o sea, que el sistema de contabilidad esté conectado con otros sistemas existentes para un flujo de datos eficientes, ¿no? Y además de ello, ¿sí? Siempre debemos contar con el soporte técnico. ¿Para qué? Para resolver problemas y garantizar el funcionamiento continuo del sistema. Recordemos que un software puede ser, aunque antes de ser entregado como producto final, pasa por ciertos procesos de revisión, pero son creados de todas formas pues por un personal humano y que podría cometer algún tipo de error. Entonces, si se presentan esos errores en el camino, es importante tener a ese personal técnico. ¿Para qué? Para que haga las visitas, para que haga las verificaciones, las revisiones y, lógicamente, procedan con las correcciones de ser el caso, ¿no? Como ya lo veníamos mencionando, ¿no? Pues bueno, poder acceder a un software contable automatizado, ¿no? Hoy en día, pues bueno, tiene ciertos desafíos y consideraciones. Uno de esos desafíos es el costo. ¿Por qué razón? Porque hay que realizar una inversión inicial en la adquisición del software. Hay que capacitar, como ya lo mencionamos, a los empleados, a los colaboradores, ¿verdad? Y esa inversión suele ser muy significativa, ¿no? Pero, lógicamente, ¿no? Aunque es un desafío, sí, hay que considerar que esto se puede ir recuperando con el tiempo. ¿A través de qué? A través de la eficiencia y la reducción de errores. Es decir, si nosotros nos mantenemos, vamos a suponer que todavía llevamos la contabilidad, eh, en este caso, como se lo hacía antes, de manera manual. ¿Sí? Es posible que usted diga, wow, ahora me toca invertir, hay que hacer un costo. Pero ¿qué sucede? Procesos que usted antes se tomaba hacer, vamos a suponer, una semana, pues bueno, usted ahora lo puede recuperar. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo usted eso que hacía una semana, al final lo hace en un día, ¿sí? Y eso pues tiene un significado, ¿no? Usted va a ver en algún momento el costo-beneficio, ¿sí? Por otra parte tenemos la seguridad, ¿no? La seguridad de los datos financieros es crucial. Entonces, hay que implementar medidas de seguridad robustas. ¿Para qué? Para proteger la información sensible. Sabemos que, asimismo, ¿no? Como todo cambia, ¿sí? También a veces existen ciertos programas, software maliciosos que intentan destruir o robar nuestra información, ¿verdad? Pero también es importante tener ese software que nos permita tener la seguridad de que nuestros sistemas no van a ser vulnerados, ¿no? Y por último, pues bueno, siempre tenemos que estar, eh, tenemos que ser muy adaptables a los cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cambio en la contabilidad computarizada requiere un ajuste del personal y la adopción de nuevos procesos. Por ejemplo, usted debe de seguir con el ritmo que venía trabajando y sin embargo, necesitamos hacer un espacio ¿para qué? Para irnos capacitando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para finalizar, vemos que hoy en día todo cambia, todo avanza, ¿sí? Hoy en día existen algunas tendencias y que, ojo, bueno, eso es lo que vemos hoy en día, pero en el futuro de seguro pues vamos a tener muchos cambios, ¿sí? Pero la tendencia hoy en día, ¿cuál es? Es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los algoritmos de la inteligencia artificial se están utilizando para automatizar tareas más complejas y de esta manera mejorar la precisión de los análisis financieros. La inteligencia artificial también está ayudando muchísimo para realizar ciertos análisis financieros como lo estábamos mencionando. ¿Sí? Me pareció muy interesante en una exposición de BIS que un grupo de estudiantes estaban realizando la exposición justamente del uso de la inteligencia artificial aplicada a la contabilidad. La verdad me quedé muy impactado, ¿sí? De la manera en cómo mostraron los estudiantes, ¿no? El uso que se le daba a la IA, ¿verdad? Para obtener
ya una información, un análisis financiero, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a quedar, hasta aquí vamos a quedar en este caso, vamos ya finalizando este tema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer el día de hoy una, una participación, ¿sí? Vamos a tener una participación en la plataforma de Moodle. Voy a dejar de compartir un momento pantalla. Vamos a participar de una actividad que se encuentra en el aula virtual, ¿sí? Aquí la tenemos a manera de foro. Recordemos que hoy en día, por el tema de la modalidad que estamos utilizando por cuestiones de la energía, ¿sí? Vamos a realizar esta participación por medio de un foro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder a esta asignación y aquí nos vamos a encontrar con un foro. Nosotros tenemos que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que la automatización de tareas contables puede reemplazar completamente a los profesionales de la contabilidad? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Será que en este caso puede ser reemplazado el profesional contable por estos software? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces usted va a comentar el rol que cree que desempeñarán los contadores en el futuro, ¿no? Entonces, chicos, vamos a participar, ¿sí? Esta es una actividad que, por cierto, es calificable. Recordemos que se encuentra dentro de nuestra planificación de la asignatura. Entonces, les invito a participar, por favor, a ustedes y, pues, de ser posible, ¿no? Podamos responder, replicar a las participaciones que hacen cada uno de los estudiantes, ¿no? Eso sería todo lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Recuerden siempre que si tienen inquietudes, dudas, por favor, no duden en hacerlas mediante el grupo de WhatsApp, que es un mecanismo para poder responder las preguntas de una manera mucho más rápida, ¿no? Eso sería todo el día de hoy. Me despido. Que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del momento en el que vean el video.